Gracias por estar en esta clase magistral, Narrativas que transforman el rol de la comunicación en la política contemporánea, a cargo de Cynthia Petkov. Es la primera de las clases magistrales que vamos a hacer con los amigos y amigas de ALACOP, a quien quiero agradecer particularmente por el apoyo, por el acompañamiento que estamos teniendo. Hace poco firmamos un convenio de colaboración entre ALACOP y la especialización, así que estamos muy contentos de poder llevar adelante este tipo de actividades de manera conjunta para seguir creciendo. Eh, Así que esta es la primera de las actividades que vamos a desarrollar en ese marco. Para quienes no conocen la especialización, luego les vamos a hacer llegar info sobre la misma para que puedan conocer nuestras actividades. Muchas de ellas son abiertas y gratuitas. Así que, sin más, quiero también agradecerle a Mario Rodríguez por su participación. Mario es uno de los docentes de la especialización, justamente en la asignatura Comunicación Política que inicia esta semana. Así que Mario, nuevamente gracias como siempre y te doy el paso para que puedas hacer la presentación formal. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Diego. Otro año más, el segundo año de la especialización, que ha andado muy bien en el primero, así que se repite. Y qué gran placer y qué gran lujo se da la especialización en esta clase magistral con la magíster Cynthia Petkov, que digo, más allá de aburrirlos con su extensísimo currículum, solo decirles que tiene estudios de grado y posgrado en España, que tiene la virtud que tienen pocas personas, que es que visita la academia, visita el mundo privado y también visita el mundo público, ya que actualmente se desempeña como subsecretaria de Coordinación y Monitoreo de la Gobernación de Misiones, con lo cual me parece que es una experiencia sumamente interesante para estar con todos los sentidos alertas, no perderse un instante y también consultarla. Justo en estos días se cumplen 2 meses que estamos de la elección americana y Cintia tiene mucha experiencia también en ese tipo de campañas, sobre todo en el voto latino. Así que sin más, sin aburrirlos más, y cualquiera puede seguir su extensísimo CV en las redes. Démosle paso a Cintia con una cálida bienvenida y esténse atentos y no se pierdan un instante de lo que va a ser la primera de una serie de charlas magistrales auspiciadas por el convenio con la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, que no está de más decir que ahora sobre fin de mes va a tener su encuentro en Ciudad de México. Cintia, bienvenida y todo tuyo. Hola Mario, hola Diego y toda la sala. La verdad que es un gusto para mí estar hoy aquí, compartir y dar inicio a esta diplomatura, a este módulo de comunicación política tan apasionante, que a mí me gusta tanto y en el cual por eso me enfoqué en hacer mis estudios de posgrados. Así que, bueno, sin más, Diego, no sé si querés empezar con la filmina. Yo justamente puse como título el rol de la comunicación política contemporánea y mixé un poco lo que es la comunicación política desde una comunicación política para campaña electoral y una comunicación política desde la gestión de gobierno, que como vos bien decías, Mario, hoy me toca también estar como funcionaria desde la coordinación y el monitoreo, viendo un poco esto, ¿no? Lo que es la comunicación política desde las herramientas de gestiones que tenemos y cómo podemos nosotros volcar el territorio y en la gestión todo lo que sea no solo comunicación política, sino estrategias de gobierno para una buena gestión. Cuando hablamos de comunicación política, creo yo que nos referimos al proceso mediante el cual los actores políticos, llámense políticos, líderes, gobiernos o partidos, transmiten y entre ellos mismos la mayoría de las veces. Como yo bien puse en la primer filmina, el campo de la comunicación política es amplio y a su vez es complejo.
Este tipo de comunicación abarca diferentes formas, diversas formas como los discursos, los debates, las redes sociales, los medios de comunicación y también, obviamente, las campañas políticas. No es lo mismo la comunicación política en campaña que cuando estamos en gestión. Siempre remarco esto, ¿no? Porque tendemos a hacer publicidad, y ya lo vamos a ver más adelante, y no la comunicación política que tiene un cierto contenido disparador. El objetivo principal desde la comunicación política es influir en la publicidad, en la comunicación política, esto que hay que tener bien claro, ¿no? Cuando hablamos de gestión, que el objetivo principal de la comunicación política es influir en la opinión pública, no es más ni menos que eso, es promover políticas, movilizar al votante y construir una imagen positiva del actor político. Además, la comunicación política también incluye la interacción de los ciudadanos, en el cual tenemos que saber escuchar sus preocupaciones y responder así a sus necesidades. Para que la comunicación sea efectiva, tenemos que tener 100% la escucha activa. Hoy por hoy, en estos tiempos que transitamos, que pasamos el día a 1000 por hora, creo que los ciudadanos estamos dispuestos a mirar sin ver y a oír sin escuchar. Y esto es muy importante empezar a cambiar. ¿Puedes pasar, Diego, la segunda filmina? Y aquí hice mencionar la importancia, ¿no?, de la comunicación política en democracia. Esto nos permite el intercambio de ideas y la participación ciudadana en el proceso político. Tenemos la construcción de la confianza, la participación ciudadana, la transparencia en la rendición de cuentas y la formación en políticas y en opinión pública. Esto es fundamental. La construcción de confianza es esencial para el buen funcionamiento de la democracia y la gobernanza, la articulación del gobierno con el ciudadano. La construcción de confianza es un proceso continuo y requiere esfuerzo y dedicación de los líderes políticos. Esta confianza no siempre se da, porque creo yo que a la hora de gestionar esa comunicación política, entre lo que se dice y lo que se hace, hay una brecha bastante importante. Una relación basada en la confianza no solo mejora la legitimidad del liderazgo, y hay que tenerlo muy en cuenta, sino que también promueve una ciudadanía más activa e informada. Tenemos que tener claro que algunos aspectos claves para la transparencia, como dice el punto 3 de rendición de cuentas, es un aspecto clave porque la coherencia en el discurso, lo que les decía, y la escucha activa y la accesibilidad a la ciudadanía. Hay que estar cerca, hay que tener empatía, los resultados tienen que ser tangibles, y la gestión de la crisis de todo esto es justamente en la hora de generar esa confianza con el ciudadano. Cuando hablamos de participación ciudadana, yo siempre digo, debemos involucrar, porque muchas veces decimos participación ciudadana, pero queda solamente en el speech, ¿no? Y yo creo que hay que involucrar a la población en el proceso político, ya sea mediante encuestas, referendos o espacios de diálogo, porque estos espacios de diálogo no solo empodera a los ciudadanos, sino que también le muestran, ¿no?, las opiniones de ellos y que son valoradas por nosotros. Y después, sin ir más lejos, la transparencia, hoy muy pedida, ¿no? Muy pedida muy requerida en la sociedad para con la política, para con el funcionario. Hay una frase que me gusta mucho a mí decir y siempre la repito en todas las asesorías, ya sea en las asesorías que tengo, no solo de campañas políticas, políticos, sino también en la de gestión de gobierno. Y la repito mucho, que es: los hechos dan fe a las palabras. Esto no es más que el hecho, acá en esta frase está la transparencia. No que un líder haya hecho
momentos difíciles, la manera que un líder comunica y actúa puede fortalecer o debilitar su gestión. Y esa puede debilitar su gestión en cuanto a cómo percibe la gente, también lo debilita él como líder político. Para que todo este engranaje funcione, debe haber una formación de la opinión pública, sin dudas. Y sobre estos actores, porque creo yo que influyen la decisión del votante a la hora de que ellos nos voten a nosotros. Cuanto más claro y transparente seamos, más confianza vamos a tener de nuestros electores o de nuestra comunidad una vez que ya hayamos sido electos. Todo es cuestión. ¿Puedes pasar en la tercera filmina? Estrategias de comunicación políticas efectivas. Estos 4 puntos para mí son indispensables para armar una estrategia política. La investigación del mercado, entender al grupo objetivo de primera medida, porque la estrategia de campaña electoral también tenemos para la comunicación política y tenemos que armarla para que sea efectiva. ¿Cómo armamos nosotros? No podemos no tener una investigación de mercado. Debemos tener datos para saber en qué terreno estamos jugando. Siempre digo, para saber en qué partido jugamos tenemos que saber e investigar a base de datos. En una campaña electoral, por ejemplo, debemos tener los 4 conocimientos operativos claves, que es cómo es el candidato, cómo son sus adversarios, cómo son los electores y cómo es en la elección. No podemos ir a una elección sin saber estos 4 datos. Y para una gestión de gobierno también debemos conocer quiénes son nuestro núcleo duro. Los desinformados, los informados pero desinteresados, los desinteresados en política, los jóvenes, y todo esto se logra saber con datos. Todo es medible, las encuestas cualitativas como las cuantitativas son una muestra del sentir de la sociedad. No quiere decir que marquen el triunfo, pero sí nos dan a nosotros, nos marcan en realidad lo que la sociedad nos está diciendo. En una gestión, por ejemplo, sí nos muestra el panorama en el cual nosotros nos estamos moviendo. Y así, una vez que nosotros tenemos estos datos y esta investigación que nos deja avanzar, es nuestro punto de partida. Seguimos con la definición de nuestro mensaje. Muy corto puse claro, conciso y coherente, pero en realidad este mensaje debe ser realista. El mensaje con los hechos, desde la gestión pública, debe ser desde la base de lo construido. No así el mensaje que nosotros armamos o definimos, por eso puse definición de mensaje. Cuando nosotros tenemos una campaña electoral, nosotros construimos un mensaje y cuando nosotros estamos en la gestión pública, lo que tenemos que hacer es definir el mensaje porque el mensaje se transmite a través de los hechos y de lo realizado mediante la gestión pública. Entonces, en base a eso, nuestra comunicación va a ser efectiva porque son sobre nuestras políticas públicas. Los objetivos y la forma de comunicar el trabajo gubernamental han cambiado y siguen cambiando mucho. Esto es algo dinámico. Hay que lograr hacer comunicación de gobiernos basados en una premisa. Y el objetivo central es construir y comunicar liderazgo. Para eso la comunicación debe ser, creo yo, personalizada, debe ser centralizada en el individuo, en el líder, en el gobernante, en el ciudadano, en el elector. Tenemos que saber quiénes somos, qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Y después tenemos la elección de los canales, porque yo creo que el mensaje es uno, pero no a todos. Nosotros llegamos por los mismos canales de comunicación. Tenemos los tradicionales y los digitales, o invadidos mayoritariamente por los digitales. Pero también existen los tradicionales y se los usa.
Y en esto, una vez que nosotros definimos nuestro mensaje, se debe centrar en cómo la acción del líder que gobierna cambió la historia y la vida personal de cada habitante y de cada ciudad para bien. Entonces, nosotros ahí nos aproximamos a esto que llamamos la definición del mensaje, que es mucho más efectiva porque es afectiva y no racional. Cuando el ciudadano escucha nuestro mensaje, lo primero que le mueve son las emociones. Y luego, después empieza con la razón a ver los por qué, ¿no? Pero primeramente son las emociones. Entonces, nuestros canales de difusión debemos analizar de qué manera, como les dije, comunicamos ese mensaje. Hoy los nativos digitales o los millennials, por ejemplo, no leen periódicos, a ningún punto de vista. Ellos tienen la comunicación en la mano, 100% con el celular, y en muchas veces están mucho más comunicados en la inmediatez a alguien que lee o nosotros, por ejemplo, estamos trabajando y que después vamos a la información, y aquella persona mayor, por ejemplo, que no esté en el tema comunicación, es muy probable que se entere después o que los chicos, estos millennials, sepan de antemano lo comunicacional o los datos efectivos antes que uno. Lo miran, por ahí no le prestan su atención, pero sí lo miran y están comunicados e informados, mejor dicho, antes que nosotros. Tienen la información, como les decía, un clic con el celular. Hoy los jóvenes consumen TikTok, Instagram. Los que se encuentran en una edad de 30 en adelante, siguen utilizando Facebook, por ejemplo. Entonces, conociendo y analizando todas estas estadísticas, uno realiza la comunicación política informándonos para ver esa comunicación a partir de qué canales nosotros comunicamos según el target. Y luego debemos monitorear, yo puse monitoreo y evaluación, debemos monitorear porque el impacto, nosotros debemos analizar el impacto que esto nos puede llevar a cambiar la estrategia de comunicación. Por eso es importante el monitoreo. La información es líquida, minuto a minuto. Por lo tanto, no debemos dejar de monitorear y medir el impacto de nuestra comunicación. Eso es lo fundamental, medir el impacto para luego replantearnos la estrategia o seguir con la estrategia afianzando este minuto a minuto que yo les comentaba. La próxima, Filmina. La próxima, Filmina, Diego, por favor. Sí, ahí pasó Cintia, por ahí está un poco lenta Bueno, acá un poco ahí está. quise hablar también, no dejar pasar por algo. ¿Cómo? No, no, nada, perdón, Cintia. ¿Cómo? No quería dejar pasar por alto este título que es el papel de los medios de comunicación en la comunicación política. Nosotros dentro de la comunicación política tenemos que tener muy en cuenta esto porque los medios desempeñan un papel crucial en la comunicación política. Actúan como intermediarios entre los líderes políticos y la ciudadanía. Y por eso nosotros tenemos que estar siempre pendiente y en alerta. Los medios son los responsables de informar al público. Entonces, ya sea informar sobre eventos políticos, campañas electorales, decisiones incluso gubernamentales. Y esto permite que los ciudadanos estén al tanto de lo que sucede en su entorno político. Ahora bien, hoy con tantos medios desvirtuando la realidad, también es responsabilidad nuestra como ciudadanos chequear la información y fijarnos al momento de compartir, evitando así las tan mencionadas fake news, por ejemplo. A través de la noticia y los análisis políticos, los medios de comunicación influyen en los ciudadanos. Pero ¿por qué pongo en la filmina el control del poder político? Vigilancia y crítica de la gestión del gobierno.
ellos son un contralor, si se quiere, porque los medios de comunicación actúan como perros guardianes, vamos a decir, del poder, investigando, denunciando abusos, corrupción, malas prácticas de los líderes políticos. Y esta es una función que es fundamental para mantener la rendición de cuentas en una democracia. Porque en una democracia, siempre y cuando los medios no sean obsecuentes al gobierno de turno. Los medios de comunicación también son plataformas de debate, por eso la formación de la opinión pública, porque influyen en la percepción de la realidad del que está mirando y del que se está nutriendo de información. Los medios también, al ser una plataforma de debate, y esto fomenta un diálogo más amplio en la sociedad, ponen en discurso diferentes temas, en discusión, perdón, diferentes temas políticos. Y esto hace que se realice también la llamada agenda, por decirte, ellos implementan la agenda setting, que es la que tiene el poder de establecer la agenda pública. Es decir, qué temas cubrir, cómo presentarlos, cuáles. Ellos llevan como medios, y esto sin duda puede influir en lo que se considera, ¿no es cierto?, importante para los ciudadanos y en las prioridades de políticas públicas. Por eso, tienen un papel fundamental siempre y cuando no sean obsecuentes al gobierno de turno. Y eso, bueno, ya es otra discusión para analizar, ¿no? Pero estoy hablando dentro del contexto de cómo nos beneficia o no a nosotros en el tema de la comunicación política. La quinta, la próxima, Diego. Redes sociales y comunicación política. Así como hablamos de los medios tradicionales, esta interacción, ¿no?, de las redes sociales tampoco puedo dejar de mencionar, que es la interacción directa, la difusión del mensaje, la campaña de movilización y el control de la narrativa. Los medios tradicionales interactúan cada vez más también con las redes sociales, lo que amplifica su alcance y permite una comunicación, creo yo, más directa entre políticos y ciudadanos. Hoy el líder político, el funcionario, la mayoría da a conocer su actividad o lo que piensa sobre un tema desde sus redes sociales. En algunos contextos, ciertos medios pueden contribuir a la polarización al adoptar posturas sesgadas, algunas ideológicas, muy ideológicas y marcadas. Y esto puede generar divisiones en una sociedad y afectar la percepción de la misma ante la objetividad de la información en sí. Otro tema a tener en cuenta es el cambio en el consumo de noticias. La evolución en el consumo hacia plataformas digitales ha transformado cómo se recibe la información política. Y esto hay muchos líderes políticos que no se quieren dar cuenta, pero es la realidad. Es la realidad, y la inmediatez y el acceso constante a contenidos puede llevar a una menor profundidad de la cobertura en sí. La segunda, la otra, Filmina. Y como les dije al comienzo, acá yo voy a separar, ¿no?, en las otras, tanto en esta Filmina como en la próxima, la comunicación política durante las campañas electorales y la comunicación política desde una gestión de gobierno. En la comunicación política, durante la campaña electoral, lo que nosotros trabajamos primero es la definición de una estrategia. Definimos nuestro objetivo, que no siempre necesariamente debe ser el de ganar una elección, puede ser solamente el posicionamiento o de visibilidad. Eso se pacta, no siempre la estrategia es ganar la elección. El mensaje, como nosotros definimos objetivos, mensaje y el público. El mensaje es el componente estratégico más importante. Lo que un candidato y un partido dicen, con palabras o sin ellas, con argumento o con imagen, es el corazón de nuestra oferta política.
Eso es lo que hay que tener en cuenta. En los electores se toma en cuenta de manera principal, es lo que ellos toman para definir su voto. Sin embargo, la pretendida eficacia de construir mensajes por encuestas, porque siempre nosotros tenemos las encuestas y los líderes políticos o los candidatos quieren definir el mensaje por encuestas. Y esto está muy lejos de verse refrendada por la práctica. Y les cuento por qué en los casos que yo observé y en los que he trabajado, ¿no? Se da que la realidad es que los mensajes construidos por encuestas pasan a ser elementales, son indiferenciados y en definitiva poco seductores. Y esto pasa porque parte de un mismo mensaje, dicho por dos personas diferentes, son dos mensajes diferentes. Entonces, por otra parte, si la gente dice en las encuestas y lo que esta misma gente siente y desea efectivamente es distinto, en última instancia corren por carriles asombradamente distintos. El secreto es seleccionar tema y construir un mensaje atractivo de campaña. Tiene tres componentes principales que debemos tener en cuenta. El primero deben ser temas arraigados en la identidad del partido que lo genera. Si no lo son por derecho propio, debe construirse la raíz para que estos temas se mixen a la realidad que estamos viviendo dentro, decía, de la historia real o mítica del partido. No podemos armar un mensaje muy distinto a la lógica de nuestro partido. El segundo debe ser temas construidos sobre los puntos fuertes de nuestro candidato y del partido. ¿Por qué? Porque son los de máxima credibilidad, son los de nuestros candidatos. Entonces los debemos hacer maximizando los puntos fuertes. No importa si un tema es el deseo, por ejemplo, máximo del electorado. Si nuestro candidato no tiene credibilidad, ese tema, ese mensaje que es requerido por la sociedad, en él no va a ser transmitido de una forma efectiva como mensaje. Entonces, siempre será un mal tema de campaña. Por lo tanto, el tercero y último de los temas debe ser temas que consisten en el interés real de los electores. Así todo, este interés también se puede medir en las encuestas. Cuando se seleccionan los temas de campaña de esta manera, con esta cercanía, sabiendo realmente lo que la gente demanda y quiere, volviendo nuevamente a lo que mencionaba antes, las emociones y no tanto en lo racional, nuestro mensaje será diferenciado. Nuestro candidato será creíble y será impuesto como en el grupo, será impuesto como convincente y va a persuadir a nuestro electorado. Una vez definida la estrategia, debemos saber cómo comunicar, ¿no? El desarrollo de materiales, y acá entra un poco todo lo que hablábamos de la publicidad, el discurso, los eventos. Porque una vez que tenemos el objetivo claro, un mensaje definido y a qué público nosotros vamos a hablarles en una campaña política, empezamos con el desarrollo de los materiales. Estos materiales son nuestra publicidad, son los discursos, en la publicidad están los spots, los eslogans, tienen que tener fuerza, tienen que tener impacto, tienen que persuadir. Volvemos a lo mismo, siempre nuestro spot de campaña, nuestra publicidad debe ser lo mismo y debe tener una coherencia, una línea de coherencia entre lo que es nuestro candidato y lo que nosotros mostramos de él. Así también en los eventos también puede entrar el debate, la preparación de un debate, tienen que estar preparados para confrontar el debate en cuanto a los temas, qué temas son más fuertes según sus potenciales, sus fortalezas y sus debilidades, exponerlos o no, si ante otro líder político tengo debilidad en ciertos temas, pues bueno,
no tocar esos temas o minimizar y maximizar nuestros puntos fuertes. Y la gestión de crisis tenemos que tener siempre y estar dispuestos, porque no siempre se da a tener en la campaña un manual de crisis, y lo debemos tener, siempre debemos tener una alternativa, un plan B y C, y también por las dudas, ¿no? Evaluar, porque con esto nosotros evaluamos rápidamente la situación, sus causas y posibles impactos, no nos podemos quedar en la estática de información. Y por último, encontrar el grupo, por ejemplo, desinteresado y desinformado en política, y nosotros, a su vez, tener, como decía, cada canal, nosotros tenemos un mensaje, desarrollamos este material y tenemos las distintas vías, ¿no es cierto? Sabemos muy bien en campaña electoral que el núcleo duro, el votante del núcleo duro, vota y tiene su definición de voto a principios de campaña. Los canales de comunicación para esas personas en nuestro núcleo duro, generalmente, y son efectivos, la radio, la televisión, los periódicos, porque leen y se instruyen. En la mitad están aquellos que son desinteresados en política, pero a su vez informados, y para finales de campaña nosotros tenemos aquel desinteresado y desinformado en política. A ese votante, que generalmente es la cuarta parte del electorado, la que queda en definición de voto para finales de campaña, nosotros no lo seducimos ni lo persuadimos con contenido. Nosotros no los seducimos porque a ellos no les interesa la política y están desinformados. Entonces, el mecanismo que más hace efecto positivamente a finales de campaña es la imagen. Todo lo que sea el merchandising, los spots publicitarios, la gigantografía. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, esa cuarta parte del electorado desinformado y desinteresado en la política solo ve imagen, o sea, se lo persuade eficazmente con imagen. Entonces, si nosotros en una campaña electoral tenemos el presupuesto como para decir, bueno, gasto como quiero y hay presupuesto, y bueno, los candidatos se pueden dar el lujo de hacer lo que quieren y la comunicación. Ahora, cuando los recursos son acotados, hay que tener una estrategia comunicacional, y en esta estrategia comunicacional es muy importante, para optimizar recursos y tiempo, saber en qué momentos cada electorado procesa su voto y en qué momento a cada elector se le brinda el material para el cual ellos nos van a mínimamente girar y prestar atención. Entonces, una vez dicho esto, también pasamos a la gestión de crisis, que ya les había dicho, no podemos no tener nuestro manual de crisis, tenemos que tener nuestro plan B, C, no solo el A, B y C, para ir cambiando la estrategia a medida que la campaña vaya fluyendo. Y un análisis de resultados, porque obviamente nosotros, después de toda esta campaña electoral, tenemos que hacer una evaluación del impacto de nuestra campaña. Si nosotros hemos llegado a término y hemos sido electos, nos sirve este análisis como resultado para lograr después una buena gestión, una gestión efectiva. Y si nosotros llegamos a nuestro objetivo y nos habíamos planteado que nuestro objetivo no era ganar, porque hay veces que es imposible ganar, si posicionamos, también en este análisis de resultados a nosotros nos va a dar el timing de cómo quedamos posicionados y como político cómo queremos construir hacia adelante. La próxima, Diego. Y acá nos encontramos con la comunicación política, pero en la gestión de gobierno. Ustedes van a ver que acá, en cuanto a los tips y en los macros, parece igual, pero son distintas. Y debemos saber que es distinta la comunicación electoral.
En una comunicación de gobierno, las responsabilidades son totales. El público, parte de lo esencial es tomar decisión y mostrar el resultado para ellos, no hacer publicidad. O sea, nosotros nos debemos a la comunidad y ellos parten de lo esencial. Nosotros estamos para tomar decisiones y darle resultados a ellos. Entonces, no es hacer publicidad. La magnitud de los problemas a resolver para ellos es generalmente grande y es un continuo, si se quiere, comité de crisis. Mientras que en la comunicación electoral las responsabilidades son menores. El público parte del supuesto que el emisor trata de persuadirlo generándoles expectativas. Pero la magnitud de los problemas y sus consecuencias también son pequeñas. Son pocas las situaciones de crisis. Esta es la diferencia que nosotros tenemos en la comunicación política de gobierno y en la comunicación política de campaña electoral. Por eso, en la comunicación de gobierno tenemos que hacer hincapié en la comunicación interna, informa a los funcionarios QC. Lo que más se quiebra en la parte interna en una gestión de gobierno es la comunicación. Nosotros tenemos una comunicación interna que es entre nuestros pares y tenemos la comunicación externa. Muchas veces tratamos de ayornar y sale mejor una comunicación política externa que la interna. En la interna, en una gestión de gobierno, es donde las rispideces están más notorias, por decirlo. Pero cuando nosotros comunicamos, primero hay que saber comunicar. Esto que yo les decía, los hechos dan fe a las palabras. La mayoría de los gobiernos tienden a hacer publicidades, hermosos spots publicitarios, buenas muestras en los spots de imágenes, como que todo está muy lindo y todo está avanzando, pero se olvidan del condimento de la comunicación política. Porque no es lo mismo comunicar cuántas calles, cuántos metros de asfalto hicimos, cuánto cordón cuneta, cuánto cableado, cuántos, por el tema del agua, ¿no es cierto?, los acueductos, cuánto se hizo de eso. Por ahí se comunica en metros, una información muy dura, muy estructurada, y no se piensa en esto que hablaba antes, que el que está mirando, la comunidad, se transmite nuestra información con emoción. No es lo mismo comunicar 30 metros de cableado a decir ese cableado te resolvió el problema de la luz. A cuántas personas, cómo, y te hizo la vida un poco más fácil. Cuando nosotros tomamos ese ejemplo, nosotros podemos decir que estamos haciendo una comunicación política y no una publicidad. No sé si se entiende la diferencia. Esto generalmente en las campañas electorales que están acompañadas de asesores y de consultores, se hace lo que se tiene que hacer. Entonces yo siempre digo entre mis colegas, la comunicación política y realizar campañas electorales es lo más fácil, ¿no?, para el consultor. Uno hace la campaña política, se gana, se cumplen los objetivos, se pierde en otros casos, pero se hace una campaña política estructurada. Cuando uno llega a la gestión, ahí está el problema. No todo aquel político electo y buen líder hace una buena gestión de gobierno. Entonces, la comunicación de gobierno puede ayudar a transmitir, pero si no tenemos hechos, esa comunicación política va a estar en un tiempo breve y no vamos a poder soslayar y decir una cosa por otra. Las relaciones públicas, muy importantes en una gestión de gobierno. La imagen y la reputación del gobierno. En una campaña electoral, cuando nosotros elegimos a un candidato de la comunicación política, podemos tener un mal candidato, ¿no?, pero transformar desde la comunicación o llegar a persuadir, y ese candidato pasa de que en la campaña política pasa a ser un buen candidato para la gente, para ese núcleo de votantes que él tiene. En la comunicación política de gobierno
donde nosotros tenemos una mala imagen y una reputación mala, es muy difícil, nos lleva más tiempo levantar esa imagen negativa. Y la gestión de crisis, como en todo, ya sea en campaña o en gestión de gobierno, no podemos no tener una gestión de crisis para pasar los momentos críticos de una gestión de gobierno. La próxima, Filmino. Bueno, y acá puse dentro de la comunicación política los desafíos éticos en la comunicación política. Creo que esto es algo que nosotros debemos afrontar hoy en día en esta era digital en la comunicación política. Porque son sin duda la desinformación, las fakes, la manipulación y la propaganda malintencionada. La privacidad del uso de nuestros datos personales, el conflicto de intereses que enmarca la influencia de grupos, de presión. Todo esto conforman para mí desafíos éticos que nosotros tenemos que atravesar en la comunicación política. La libertad de expresión, para mí, y creo que para todos, para muchos, es un derecho, pero no vale todo lo mismo, ni somos todos iguales, y debemos regirnos cada vez más dentro de nuestros valores alineados con esta ética profesional. Hoy no vale lo mismo, hoy tenemos por ahí grandes candidatos que llegan a la gestión y desconocemos al candidato, ¿no? Y a la persona y son los extremos. Entonces yo creo que hoy por hoy esta nueva era nos tiene a nosotros que trabajamos y vamos a trabajar en comunicación política y en los que se perfeccionan con estos desafíos éticos en la comunicación política, justamente por la desinformación que hay, por la manipulación que hay en el tema de la información, por la privacidad, porque obviamente por el uso de datos, de nuestros datos personales que les decía, y este conflicto de intereses, ¿no? Que no deja de ser una influencia de grupos de presión que hacen mella a la realidad y al problema en sí, en cuanto a, no solo a la comunicación, sino a la gestión. Y la última... Bueno, y ahí un poco ya cerrando esto, las conclusiones. Para mí la comunicación política es esencial para la democracia. Es un proceso dinámico y en constante evolución, como les había dicho, y es fundamental para que los líderes puedan conectar con los ciudadanos, transmitir su visión, rendir cuentas. Una buena gestión de gobierno para mí depende de la capacidad que tengamos de comunicar de manera efectiva y transparente. En este proceso dinámico y constante, como ya lo venía diciendo, de constante evolución, debemos tener una comunicación estratégica, debemos tener un liderazgo marcado y transparente. Hoy la sociedad pide liderazgos transparentes y una innovación constante. Una transparencia en la gestión entre lo que decimos y lo que hacemos, tiene que haber una coherencia. Hoy la sociedad nos demanda eso y no tolera más, por eso el tema de la corrupción está primero a nivel de mediciones. Debemos construir una imagen, transmitir un mensaje y relacionarnos con la comunidad. No podemos hacer una política desde lejos, sino que cada vez tenemos que ser más cercanos a los votantes. Cada vez el votante necesita vernos reflejados en ellos. No somos personajes ni personalidades, somos alguien que tenemos en un momento determinado la herramienta como para solucionar cuestiones y transformar, que es los cargos políticos, ¿no? Si llamamos a la política como herramienta de transformación. Entonces, ¿qué más que decirle? Que para mí una comunicación abierta y bidireccional favorece el vínculo entre los líderes políticos y la población a la que sirve.
Así que para mí creo que va por ahí la construcción de la comunicación política, tanto en campaña electoral como en gestión de gobierno. Es un ida y vuelta siempre pensando en la gente, en el otro lado, el que está esperando una respuesta nuestra como políticos para que nuestra comunicación sea efectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia. Muy claro, muy buena exposición. Vamos invitando a quienes todavía nos acompañan, que si quieren ir haciendo alguna pregunta o tienen algún comentario, pueden escribirlo en el chat o directamente abrir micrófono, no hay ningún problema. Mientras le damos un poco de tiempo para que alguno quiera romper el hielo, yo me quedaba. Anoté un montón de cosas. No te voy a preguntar, no te voy a hacer todos los comentarios que tengo porque nos vamos a quedar mucho tiempo, pero sí una reflexión y una consulta. Me parece muy interesante poder reforzar esta idea que nosotros no trabajamos mucho en diferentes cátedras de, primero, la importancia de la comunicación política para las democracias como una herramienta más de fortalecimiento de las democracias con estas cuatro componentes que vos mencionabas. Y por otro, la importancia de la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Muchas veces me parece que se pierde de vista esta cuestión y con tal de que el mensaje sea lindo, sea atractivo, sea marketinero y demás, no nos ponemos a pensar en qué es lo que nos precede en tanto y en cuanto a acción, sobre todo para quienes están ocupando algún cargo en el gobierno. Entonces me parece que esas dos cuestiones son muy importantes para reflexionar en el contexto actual. Y después, como consulta, por ahí no tanto de los temas que estuviste charlando, pero sí en tu experiencia, porque queda claro que es muy importante esto de la planificación, de la definición de las estrategias, ¿no? De las cuestiones técnicas que hacen a la comunicación política. Ahora, en tu experiencia de todos estos años de trabajo, ¿cuánto caso te hacen cuando vos vas con ese plan, ¿no? Con estas exigencias, pero del otro lado hay un candidato o un funcionario que en definitiva termina tomando la decisión de su propia campaña o de su propia comunicación de gobierno? Digo, ¿cuánto choca el profesional con el funcionario o candidato? Bueno, mira, es evidente esta pregunta que vos me haces, sí, hay candidatos que son un poco más tercos a la hora de querer implementar la estrategia que uno plantea. Sí, es cierto que la mayoría de ese cliente, vamos a ponerle cliente, sabemos que puede ser, ¿no? Candidato a gobernador, intendente, presidente, alcalde. Cuando toma una asesoría, la mayoría son conscientes de que hay un consultor estratega, ¿no? Que plantea la estrategia de campaña, porque nunca en una campaña trabaja uno solo, siempre esto es interdisciplinario, vos lo sabrás, entonces hay sociólogos, hay politólogos, hay publicistas, hay gente dedicada a la buena foto, siempre digo, no es lo mismo un buen fotógrafo de revista Cara que un fotógrafo dedicado a la especialidad de sacar fotos políticas que tienen todo que tienen toda una transformación y son distintas fotos, bueno, así ir cosas puntuales. La mayoría accede por ahí bueno, decir, bueno, tengo un asesor, entonces voy por un camino que, entonces yo digo, bueno, vamos por acá, van por ahí. Lo que sí tienen por ahí en la mitad de los procesos y que me ha tocado es decir, no, yo creo o evalúo de que esto no me está funcionando por un comentario, por lo que me escriben en redes. Entonces, ahí es donde ellos minimizan el trabajo de uno y en realidad, por algo que nosotros decimos, ellos hacen todo un mundo y quieren cambiar por ahí de estrategia. También en estos casos lo que nos juega bastante en contra, y sabrán mis colegas consultores, por ahí es la familia, ¿no? El hijo que le hace fotógrafo, el tío que es community manager, la esposa que cree que la vestimenta y la imagen del marido tiene que ir por un lado. Entonces,
ahí es cuando empiezan a chocar por ahí y empiezan a aparecer esas rispideces que cuando uno no es profesional, no la sabe, no es lo mismo una imagen política. Yo también soy asesora de imagen y soy especialista en imagen política y generalmente en la campaña no me dedico a eso, pero sí sé. Entonces puedo hablar también desde ese lado. Y no es lo mismo cuando yo tenés una vestimenta para un evento casual a cuando tenés que armar y formar una imagen política, que no quiere decir que dejes de ser vos. Vos, Diego, nosotros tenemos que fomentar tus puntos fuertes, que te gusta, y en base a eso tu imagen tiene que transmitir lo que vos sos, porque por ahí también muchos creen que me va a hacer la imagen, soy otro Diego. No, no es así. Entonces ahí esas cuestiones sí suelen aparecer en la campaña y por ahí son cuestiones mínimas a resolver y que se resuelven, de hecho. Y en otras también está en el consultor decir, bueno, si el cliente va a hacer lo que quiere, me retiro, ¿no? Eso está a criterio de cada consultor. Yo me retiraría porque es imposible trabajar y también hay que pensar que cuando se gana, el mérito es del candidato y cuando se pierde, toda la culpa es del consultor. Eso también hay que, hay que saberlo. Qué complejo. Leo algunos de los comentarios en el chat. Te felicitan, excelente, muy interesante. Algunos hablan o hacen referencia a la formación de los candidatos, ¿no? Esto un poco lo que vos comentabas del proceso de construcción del candidato. Coinciden con esto de lo necesario que es que sea flexible de alguna forma el vínculo con el candidato o el cliente, como vos lo mencionabas. No hay otra pregunta en el chat, pero invito a que quien quiera abrir el micrófono lo pueda hacer libremente para... Esto en cuanto, esto en cuanto a la formación, Diego, que vos Sí, decías, yo creo que es muy necesario hoy en día para evitar un poco esto también de los outsiders, ¿no? Que ingresan a la política sin ser políticos, que yo no veo mal, porque hoy si te interesa la política, podés estar y te podés involucrar, te puede interesar y después involucrarte. Lo que yo sí veo mal es que no tengan una formación política. Porque te vuelvo a repetir, en campaña electoral se puede ganar, ¿no? Pero cuando se gana en la gestión se notan las deficiencias. Uno tiene que estar preparado, tiene que tener una formación política, no puede llegar cualquiera sin interesarle nada y no tener una formación, ¿no? Igual que para la legislatura, mínimamente uno se tiene que ayornar al lugar que está y se tiene que formar en temas específicos. Hoy no puede haber alguien que no sepa sobre liderando espacios de desarrollo, de sostenibilidad, de gobiernos locales, de crecimiento, ¿no? De la biodiversidad con todo este cambio climático. Entonces, creo que cada vez necesitamos más personas instruidas y formadas para el lugar donde vamos a ocupar, porque la sociedad nos está demandando. Entonces, cuando aparecen estos outsiders y muestran que no tienen esa trayectoria política, esa formación, ahí empiezan a aparecer los problemas, las faltas de consenso, la poca legitimidad, la falta de gestión, y esto se repercute. Entonces tenemos, como es cíclico, nos vamos dando cuenta del error, vamos cambiando, pero tenemos que apuntar al crecimiento, y hoy la sociedad nos pone la vara muy alta, y cada vez la tenemos más alta. Entonces, tanto nosotros como consultores, como asesores de gobierno, como el líder político y el que está en política, se tiene que empezar a replantear cada uno en sus espacios este crecimiento de formación y de estar a la altura de la circunstancia y de lo que la sociedad nos pide, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Creo que es una demanda a la profesionalización no solo de la política de los candidatos, sino de la administración pública, inclusive, digo, los equipos Por de supuesto, gestión. ¿Alguien por quiere, supuesto que sí. perdón, ¿alguien quiere abrir el micrófono, aprovechar, hacerle alguna consulta o reflexión a Cintia? Adelante. Hola, buenas tardes. Cintia, ¿cómo te va? Un gusto, un placer escucharte. Hola,
¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. La verdad que es muy, muy bueno, muy interesante y para todos nosotros que por ahí caminamos un poco, pero como somos del interior nos cuesta un poco más aprender de esto. Y yo siempre digo que el candidato tiene que prepararse, tiene que estar, sobre todo en lo que tenga que ver con la administración pública y gestión, tiene que saber un poco y sobre todo lo que Cintia hoy con su apreciación nos brindó es extraordinario. Así que yo brindo por eso y aplaudo y está bueno la formación. Para mí la formación de candidatos sería lo más. Gracias, espectacular. Gracias, Odichi. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga ganas de abrir micrófono y de hacer alguna pregunta o reflexión? ¿No? Bueno, se No ve se que anima, parece. o no se animan o fue tan clara la exposición que no dejaste lugar a preguntas o consultas. Fue Eh, clara la exposición, cortita, como dije yo en el comentario, como lo escribí, cortito y conciso, ¿viste? Para que no nos aburramos, para que evaluemos rápidamente. Resalto lo que dijo respecto a la humanización del tema en el trabajo político, no solamente son redes, no podemos ir con el mismo discurso a todos los lugares. Recalco lo que dijo mi amiga, el tema de hacer un paneo, un estudio de cada lugar donde se va a desarrollar o desenvolver algún tipo de actividad política o de gestión. Así que de mi parte, muchas gracias, Cintia. Me tengo que ir a dar clases a la Facu, así que estoy dejándola, pero gracias y Gracias, espero María. otra así cortita y clara, así vamos aleccionándonos. Besos, gracias. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Los invito, como les dije, a poder seguir a la especialización en su canal de YouTube, en sus redes, para que puedan estar al tanto de las próximas actividades que vamos a desarrollar. En lo inmediato tenemos otra clase magistral a cargo de Mariano Berro, también miembro de la COP. Mariano estuvo un ratito, no llegué a saludarlo, el 4 de octubre. Así que ya quedan formalmente invitados. Y bueno, de vuelta, Cintia, muchísimas, pero muchísimas gracias por estos No, minutos. gracias a vos, Diego. Fue un gusto, un placer compartir este rato con ustedes y espero que les haya servido, que les haya sido útil esta información y estoy para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias y a todos de vuelta, gracias por haberse conectado y que tengan una buena semana. Adiós. Bueno, igualmente para vos.